Queridos Javerot, queridos Javerim, esta semana en Shabbat vamos a leer Parshat Ha'azinu. Pero, como cae Kippur antes de Shabbat y a Shavuot lo van a recibir antes de Kippur, permítame comentarle un poco de la Torá que vamos a leer en Kippur. La Torá de Kippur nos describe la ceremonia básica que se iba a practicar y se practicó durante todos los años que tuvimos templo, sea en el templo de Shiloh, sea el templo de Jerusalén, los dos templos de Jerusalén, pero mayor descripción, la Torá trae las reglas básicas, pero la Mishnah y la Gemara traen una descripción mucho más detallada, especialmente de la última etapa del segundo templo, es cuando ya teníamos mucho más registros de información. Es decir, en el siglo I, cuando ya Herodes había completado la refacción del templo. Entonces había una reunión masiva en el patio del templo, y el Cohen Gadol tenía la misión se traía una cantidad de ofrendas, pero la que más llamaba la atención era 2 chivos que debían ser traídos si había una lotería. Uno de esos chivos iba a ser sacrificado en el altar de afuera en el patio del templo, y el otro iba a ser tirado por un barranco que se llamaba Zazel. Ahora, era una lotería cuál de los 2 chivos iba a ser para uno o para el otro. Entonces el Cohen tenía que sacar como una lotería: este animal tu animal tal cosa. Se cuenta el Talmud que en la época de Shimon HaTzadik, el Cohen Shimon HaTzadik lo llamaban el Tzadik porque cada vez que él sacaba una lotería, siempre salía el que sacaba con la mano derecha, esa era la Shem para el altar y no para Zazel. Y eso era un omen de que era aceptado el perdón de los pecados del pueblo a nombre de Dios. Bueno, entonces se traía primero esas 2 ofrendas, y después el Cohen Gadol entraba al Sanctum Sanctorum, al Kodesh HaKodashim, y desde adentro gritaba el nombre de Dios de 22 letras. Es un nombre que nosotros conocemos las consonantes, pero no conocemos las vocales. Por lo tanto, ese nombre inefable de Dios nosotros no lo podíamos practicar. Él lo gritaba desde adentro de la construcción, en el Kodesh HaKodashim, y en ese momento todo el pueblo que estaba en el patio, que entraban miles, se arrodillaban, se inclinaban y tocaban su frente al piso y gritaban el famoso versículo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito el nombre honrado de Dios, ¿sí? Baruch Shem Kevod Malchuto, que el honor de su reinado. Entonces, eso debe haber sido muy, muy, muy impresionante, y era como una renovación a la fe. El Cohen Gadol para esa ceremonia tenía que prepararse 7 días, lo mantuvieron como en media cuarentena, para que no se contaminara de nada y no cometiera ningún pecado, etc. Y después lo mantenían despierto toda la noche antes de ese momento, y realmente, y hay un dicho que decía que cuando estaban parados en ese patio estaban muy apretujados, pero cuando se arrodillaban, había un milagro, que se arrodillaban y se hacía esa con la frente sobre el piso, de repente había más lugar, ¿sí? Que estaban parados, apretujados, pero cuando estaban arrodillados había lugar. Y de esa manera
se purificaba por los errores, el Cohen mismo expiaba por sus errores, por el de su familia, por todo el pueblo, y ahí es lo que sabemos, que Yom Kippur mejaper, que Yom Kippur expía y purifica. Y eso es motivo que, aunque estemos ayunando, es un momento de alegría porque nos sentimos aliviados de que Dios nos perdonó los errores. Se da esa combinación en Kippur de initemet nafshotehem, tenemos que sufrir a nivel corporal al no comer, no tomar, pero a nivel espiritual es un día de simjá, un día de alegría porque estamos purificándonos. Queremos desearles a todos un Gemar Hatimah Tová, que sea un ayuno muy productivo, que nos podamos reunir en tranquilidad en nuestras sinagogas y que podamos rezar, podamos compartir y podamos subir en nuestra altura espiritual. Gemar Hatimah Tová.